Hola, Dios te bendiga. Te habla el pastor Rommel Rodríguez de Iglesia Cristiana Ebenezer. Aquí estamos una vez más por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Padre eterno. Sabe que estamos de pie no porque somos fuertes, no porque estamos jóvenes, sino es por la voluntad de nuestro Dios, porque en Él está nuestra fe, en Él está nuestra confianza, en Él está nuestro abrigo. Así que en Él estamos completos totalmente. Estamos contentos porque tenemos salud, estamos contentos porque guardamos la fe, a pesar de que hay muchos problemas, situaciones forestales, políticas, sociales, pero guardamos la fe en el Señor Jesucristo y eso es lo más importante, que en Él podemos estar bien seguros. Y tú lo puedes estar también, amigo y hermano, que en Cristo, si ha menguado un poco la fe o te has apartado del Señor Jesús, estás desanimado, yo te digo, levántate en el nombre del Señor y búscale. Precisamente hoy vamos a hablar acerca de mi relación de fe con Dios. Si tú deseas que oremos por ti, lo podemos hacer. El área 909-902-0805 nos puedes llamar. También si necesitas consejería de alguna manera, te vamos a ayudar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en estos momentos difíciles, sabes que pueden haber amigos, pueden haber familiares que necesiten algún tipo de consejería. Si está alguno enfermo, si alguien se siente desanimado, está desahuciado. Por eso en el Señor Jesucristo somos luz. Bueno, el tema de esta hora, en tu programa Creciendo en Cristo, bajo Asambleas Unidas de Dios e Iglesia Cristiana Ebenezer, mi relación de fe con Dios. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos tener una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el medio total. No hay otro, no puede haber otro. Y si hay, esa es imitación, y las imitaciones no valen ante el Dios de la gloria, ante el Dios de Israel. Ahora, ¿cómo está tu relación de fe con el Señor, con Dios, el Dios de Israel? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo te sientes? Muchas veces cuando alguien se siente desanimado es porque se ha aislado de la fe. Y hay muchas razones que se pueden decir por falta de platicar con el Señor, quien Él nos ha enseñado a hacer eso. El esfuerzo de orar es algo muy importante, las Sagradas Escrituras, estar en comunión, buscar ayuda espiritual, buscar al pastor, buscar a los hermanos en oración. Hay muchos puntos que podemos analizar por qué alguien se desanima y por qué alguien se aparta. Ahora, Dios siempre está hablando a los creyentes y el deseo de Dios es que tengamos conocimiento en Él a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el conocimiento ha escaseado o escasea en la vida de aquellos que no buscan la presencia del Señor. ¿Y qué sucede? La fe mengua, la fe baja, la fe se apaga, no en la promesa de Dios, sino se apaga en la vida del creyente. Y es el momento de que tu fe se despierte en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, para que la fe crezca, Dios nos pide requisitos. La fe no va a venir
de una manera en la cual, como una especie de hacerle, ven fe y va a aparecer. No, la fe se tiene que buscar, en la fe se tiene que sembrar. Para que exista la fe, tenemos que buscar la presencia de Dios. Para que crezca la fe, se tiene que obedecer. Para que crezca la fe, se tiene que escuchar la voz de la palabra de Dios, la palabra de Dios a nuestras vidas. Yo quiero describirte algunos textos bíblicos donde Dios nos pide requisitos para que nuestra fe crezca, para que mi relación, tu relación con Él sea no espontánea, sino permanente. Eso es lo que se necesita, una fe permanente, no espontánea, no esporádica, no. El Señor quiere una fe permanente. Si vemos la historia de los héroes de la fe, desde Enoch, Noé, Abraham, todos esos hombres distinguidos, hay muchos, por supuesto, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino. Encontramos cientos de héroes de la fe que fueron distinguidos. Ahora, hay algo que es tan sencillo, y el profeta Miqueas, en el capítulo 6, verso 8, el profeta habla diciendo: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno en ti. ¿Y qué pide de ti Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sencillamente, 3 puntos de vista que vemos aquí bíblicamente. Hacer justicia es obedecer a Dios, escuchar la voz de Dios, entender la voz de Dios. Y prácticamente nosotros tenemos las Sagradas Escrituras para buscarlo. Segundo, actuar. La misericordia. Hay mucha necesidad en nuestro alrededor, con nuestros familiares, a donde andemos, donde estemos, donde miremos. Tenemos que actuar con misericordia. Ahí va relacionada la fe. Y por último dice, humillarte ante tu Dios. Ahí crece más la fe cuando nos humillamos ante nuestro Dios. Ser humilde es reconocer que hay necesidad, y de ahí viene la palabra humillarse. Y es necesario entender que necesitamos cada día de Dios, cada día de nuestro Señor Jesucristo, que prácticamente en el Señor Jesucristo lo tenemos todo. Dice en Hebreos que nosotros tenemos entrada ante el trono de la gracia, algo que era muy difícil. Con mucha más razón nosotros que éramos gentiles, ahora somos hijos de Dios, fuimos rescatados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo crecerá mi fe? A través de la obediencia, sencillamente. En Levíticos capítulo 11, verso 44 al 45 nos dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Note bien que este es uno de los requisitos que nos pide Dios, nos pide el Señor: ser santos, apartado de aquello que a Él no le agrada. Ahora, note bien que me llama la atención en Génesis capítulo 5 que se habla de Enoc, un hombre consagrado a Dios. Me recuerda en el capítulo 6 de la vida de Noé también, un hombre que le agradó a Dios por la fe, y posteriormente a Abraham. Esos hombres no tenían la ley aún, y a Israel se le fue dada esta ley de que deberían de ser santos. Ahora, ¿esto aplica para nosotros también? Sí.
la palabra de Dios es la misma. El mensaje es, el requisito de Dios es que debemos de ser santos. Si nota ahí, se le dice a Israel que se acuerde que fue sacado de Egipto. Ahora, nosotros, ¿de dónde fuimos sacados? Del mundo. Bueno, estamos en el mundo, pero hemos sido llamados para ser diferentes. ¿Y cuál es el requisito ante Dios? Es que seamos santos. Este mensaje prácticamente de ser puro, de ser santo ante Dios, no tiene 2000 años en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo vino, no. Tiene siglos y tiene milenios. Hablamos de Enoc, Noé, Abraham y hasta entonces. Tiene siglos y milenios. Entonces, para nosotros los cristianos es un requisito que seamos santos, así como al pueblo de Israel se le exigió ser santo, porque Dios es santo, dice, y Dios no puede prácticamente aceptar algo que está inmundo, y solo podemos ser santos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Lucas 1:75, por si alguien piensa y dice, oh, me estás hablando del Antiguo Testamento, no. Quiero darte rápidamente 3 citas bíblicas en el Nuevo Testamento. En el capítulo 1, de verso 75 de Lucas, Zacarías, quien fue el padre de Juan el Bautista, profetizó, diciendo en el verso 75, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Pero si nota el verso 74, dice, y le serviremos a él todos en santidad y en justicia delante de él todos los días. Note bien, son 2 puntos importantes, santidad y justicia. La santidad nos relaciona a que debemos cada día purificar nuestra vida interior, nuestro ser interior. Y la justicia es prácticamente practicar la palabra de Dios, lo que escuchamos, lo que leemos, lo que tenemos a mano. ¿Cuándo? ¿Un día nada más? ¿El domingo o el sábado? No, dice todos los días de la vida. Así que el mandato es que todos los días debemos de ser puros ante el Señor. Eso nos va a ayudar a crecer en nuestra fe. Ahora, en Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Note esto muy importante, seguir la paz con todos. Esto se relaciona a lo social, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con el mundo y principalmente con los hermanos de la fe. Seguir la paz con todos. No debe de haber conflicto. Esa es parte de guardarnos en pureza ante el Señor, estar en paz con todo. Esto es parte de guardar la fe. Y dice, y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces son 2 cosas muy importantes, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es un requisito de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Salvador, que estemos en paz con todo, de que marquemos la santidad, de que tengamos una conducta diferente en la iglesia, en el trabajo, en la compañía, en mi empresa, con la sociedad, donde andemos. Tenemos que marcar una conducta, tenemos que ser diferente ante los demás. Eso es seguir la paz con todos. Que te digan que eres una persona diferente a los demás, no una persona contraria, si es que te has identificado como un cristiano. Eso es
parte de guardar mi fe, mi relación con Dios. Ahora, hay algo más claro que debemos de entender y lo describe Pedro en su carta, en el primer capítulo de la primera carta. Dice el verso 3, el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Note esto, Jesús fue santo. Dice Juan, el apóstol, de que no se halló pecado en él. Así que el Señor Jesús fue santo, fue perfecto, fue excelente. Él fue el ejemplo, Él fue el que demostró su humildad. Él es el quien es descrito como el personaje a quien debemos de seguir, el que dio su vida por nosotros, el que nos dio el ejemplo para que nosotros lo pudiéramos seguir. Así que si Jesús pudo como el Hijo de Dios y que tuvo la forma de humano y vivió en este mundo, vivió en la carne en este mundo, Él nos dio el ejemplo de que nosotros podemos vivir. Por eso Pedro dice, sé santo como Él es santo. Dice, y en toda vuestra manera de vivir. Prácticamente en todos los aspectos de la vida, nosotros tenemos que vivir una vida de pureza, una vida transparente, una vida sincera, una vida en la cual se vea la transparencia de que alguien te diga, hey, yo veo en ti de verdad que eres un verdadero cristiano, en verdad veo algo diferente en ti. De manera que te van a decir, hey, dame lo que tú tienes. Hay una historia que nos habla en Hechos capítulo 2, y prácticamente los 28 capítulos del libro de los Hechos nos declara cómo muchos fueron convertidos al Señor Jesucristo, entre ellos el gran hombre, el apóstol Pablo, el cual era uno de los perseguidores de la iglesia. ¿Sí? Y ahí se marca algo increíble en la vida de Pablo. Entonces, si eso se viviera actualmente, cada uno de los creyentes, que se guardara la fe, que viviera la comunión, mucha gente se convirtiera no a una religión, sino al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en lo cual se necesita en este tiempo. Pero tenemos que guardarnos para Dios, ser obedientes. Tenemos que mantener esa relación de fe con Dios. El verso 16 dice que Él es santo porque yo soy santo. Eso lo vimos allá en Levítico. Entonces, ese es uno de los puntos muy importantes que debemos de mantener en nuestras vidas. Se tiene que crecer en la fe. ¿Cómo se va a crecer? No se puede crecer dando 5 tiempos de minutos de oración o 10 minutos. Se requiere orar más. Creo que si en otras cosas se da el tiempo para hacer algo y muchas veces se puede inclinar más a ese tiempo para hacer esas cosas, ¿por qué no en platicar con el Señor? Todo es un esfuerzo. Esta carne es muy débil, es muy necia, es desentendida, y si la fe no se proyecta en mí, si el Espíritu Santo no toma control en mí, entonces no puede haber un crecimiento de fe. Pero ¿cómo lo va a haber? Primero humillándose. Se tiene que humillar esta carne a través de buscar la presencia del Señor, a través de orar en tu cuarto, allí, en tu recámara, en un lugar secreto, donde no haya perturbación, muy de mañana, donde tú estés a solas. Al inicio te va a dar pereza, te va a dar quizás sueño. ¡Qué tremendo! Pero
he allí el reto para nosotros los cristianos. Lo que respecta a mí, yo he aprendido eso. Antes era muy difícil para mí, pero ahora, gloria a Dios, cuando venimos y nos esforzamos, entonces luego se hace una disciplina. El mismo Espíritu Santo te hace mantener esa disciplina y el mismo Espíritu Santo te ayuda. Recuerda que el Espíritu Santo es parte de la fe, porque el Señor Jesucristo dijo, yo voy a enviar a un consolador y Él les va a enseñar, dice, Él los va a guiar a hacer todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él hablará de mí. Entonces, no es difícil, no es difícil. Sencillamente hay que dar el paso y humillar esta carne. Es lo que se debe de hacer para lograr tener ese fruto, para lograr mantener esa relación con Dios, para que la fe crezca cada día, para que la mañana que te levantes, lo primero que hagas es dar gloria a Dios, es decir, gracias Señor, gracias por mi fe. La fe es un regalo que se te ha dado a ti. No todos tienen esa fe, porque hay fe que son fingidas, hay fe que están en otras áreas, en otros dioses, en otros lugares, y hay una sola fe. Dice, hay un solo Señor, hay un solo bautismo, y esto es en el Señor Jesucristo. Eso lo describe el apóstol Pablo. Entonces no hay fe, no hay otra fe, sino solo en la del Señor Jesucristo. Y hay tanta enseñanza, prácticamente. Yo te pregunto, ¿has leído alguno de los 27 libros del Nuevo Testamento? ¡Wow! Algunos de los 27 libros, yo te puedo decir, por la gracia del Señor, yo he hecho esa disciplina. Ya leí esos 27 libros del Nuevo Testamento. Y el Espíritu del Señor te ayuda a estar ahí de pie. Él te bendice de esa manera. Nota esto. Si queremos cumplir el propósito de Dios, hay que madurar. Si quieres cumplir el propósito de Dios, hay que madurar. Yo como pastor he madurado, he entendido el propósito del Señor. Por la gracia del Señor, 14 años tenemos en el ministerio. Y aquí estamos de pie. No porque soy fuerte, sino porque me he mantenido en esa disciplina y el Señor ha visto esa disciplina y Él me tiene ahí junto con mi esposa, mis niños y los hermanos que están ahí siempre apoyándonos. Siempre va a haber un grupo fuerte ahí que va a estar al lado de los pastores. Entonces, hemos madurado. ¿Cómo? Humillándonos. Si tú quieres crecer en fe, tienes que humillarte. Si tú quieres madurar, tienes que humillarte. Si tú quieres que hagan fruto, tienes que humillarte. No hay otro lado, no hay otro choice, no hay otro camino. Solo es el buscar la presencia del Señor tras humillarse. Ahora, Dios espera por principios. ¿Cuáles son los principios de Dios? La palabra. Es ahí donde Dios nos va a hablar. Es ahí donde Dios nos va a dar sus promesas. Es ahí. Tenemos 66 libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 39 y 27. 66 libros para buscar la presencia del Señor. Y sabe que cualquier pregunta que tú tengas, hay una respuesta. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Ahí está prácticamente la respuesta para nosotros como cristianos. Pero has tocado este principio de buscar la presencia de Dios a través de la palabra. Hay que hacerlo, porque tenemos que buscar el conocimiento. Dice en Eclesiastés que el sabio dice que tiene sus ojos en la cabeza, ¿sí? Eso indica de que es un hombre entendido, ¿verdad? Muchos dirían, pues todos tenemos nuestros ojos en la cabeza, por supuesto, pero él lo habla en un sentido espiritual, de ser entendido, de entender, de comprender, de tomar
de receptar. Ahora, sin la palabra de Dios no hay dirección. Por eso que allá en Juan capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando sinceramente con todas aquellas multitudes y sus discípulos estaban ahí, los discípulos dijeron, dure esta palabra. Él estaba hablando acerca del pan de vida. Y al escuchar este mensaje, se estaban yendo todos. Y Pedro fue, y los discípulos fue, donde dijeron que esa palabra era dura. Wow, estaba hablando del pan de vida, estaba hablando del quien daba, el quien iba a bendecir. Pero ¿qué se le dijo a Pedro? ¿Qué se le dijo a Pedro? Si ustedes quieren irse, pero Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bueno, creo que hemos tenido ese tiempo de refrigerio en la palabra de Dios y te animo, siga adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Dios te bendiga ricamente y llámanos al 909-902-0805 para atenderte. Dios te bendiga y adelante.